Me trataron como un fantasma en mi propia casa hasta que gané la lotería y me hice invisible por decisión propia. En mi familia, mi nombre desapareció antes que mi cuerpo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Dolores Esperanza Vázquez, aunque hace años que nadie me llama por mi nombre. En esta casa de Guadalajara, donde el sol entra por las ventanas de hierro forjado cada mañana, soy simplemente la abuela, o, peor aún, ella. Vivo con mi hija Lucía, su esposo Rodrigo y mis 2 nietos, Sebastián y Camila. O mejor dicho, vivía, porque esta historia que parece una despedida, es en realidad un renacimiento. Son las 6 de la mañana, y ya estoy despierta. No por elección, sino por costumbre. Mis huesos de 72 años crujen al levantarme de la cama individual que me asignaron en lo que antes era el cuarto de servicio. El colchón delgado se hunde en el centro, creando una pequeña depresión que refleja perfectamente mi estado emocional. Mi ropa está doblada en una maleta vieja, porque nunca me dieron espacio en el closet. Es temporal, me dijeron al principio. Ya han pasado 3 años. Me pongo mi bata floreada, la misma que mi difunto esposo Julián me regaló en nuestro último aniversario. Las flores rosa mexicano están descoloridas, pero aún conservan la suavidad que me recuerda sus manos acariciando la tela cuando la escogió en el mercado de San Juan de Dios. Camino descalza por el piso de cerámica fría hacia la cocina, donde el aroma a café de olla debería llenar el aire, pero donde ahora solo reina el silencio. Todo comenzó cuando Julián murió de un infarto fulminante, mientras regaba sus geranios en el patio de nuestra casita en la colonia americana. La casa se volvió inmensa, vacía, muda. Los ruidos que antes eran familiares, el tintineo de las llaves, el sonido de la televisión, sus pasos en las escaleras, se convirtieron en ecos fantasma que me perseguían por cada rincón. Lucía llegó 3 días después del funeral, con los ojos rojos y la voz suave que usaba cuando era niña y se lastimaba las rodillas. «Mamá, no puedes quedarte sola. Ven a vivir con nosotros por un tiempo, mientras decides qué hacer», me dijo mientras sostenía mi mano entre las suyas, frías por los nervios. Yo pensé que era amor filial. Hoy sé que era necesidad económica disfrazada de preocupación. Llegué a su casa de la colonia Providencia, con mis 2 maletas de cuero café, mis ahorros guardados en una caja de galletas de la Rosa de Reyes, y el corazón abierto como la flor de Nochebuena que florece en diciembre. Me entregué completamente. Lavaba la ropa en el lavadero del patio, donde el agua fría me entumecía los dedos, pero nunca me quejé. Cocinaba pozole rojo los domingos, tamales en las fiestas patrias, y atole de chocolate caliente cuando llovía. Cuidaba a Sebastián y Camila después de la escuela, ayudándolos con las tareas mientras veía las telenovelas en la pequeña televisión de la cocina. Pagaba lo que sus sueldos no alcanzaban: la luz, el gas, la despensa del supermercado Soriana. Solo por unos meses, me repetía cada noche antes de dormir, mientras escuchaba el murmullo de la televisión en la sala y las risas de una familia que creía que era mía. Pero los meses se volvieron años, y mi presencia dejó de importar. Las gracias desaparecieron primero. Ya no me decían «gracias, mamá» cuando lavaba los platos después de la cena. Luego se fueron las miradas. Lucía dejó de voltear hacia mí cuando entraba a la cocina. Rodrigo ponía mala cara si yo hablaba mientras veía los partidos de las Chivas en la televisión. Los niños dejaron de correr a mis brazos cuando llegaban de la escuela y empezaron a llamarme Dolores, como si fuera una desconocida que había aparecido de la nada en su hogar. Y aún así, me quedé. El dolor era silencioso, lento, como el agua que gotea sobre la piedra del lavadero hasta formar un hoyo. Empecé a cerrar la puerta de mi cuarto, no por miedo, sino por vergüenza. Me sentía como una intrusa en una casa donde había puesto mi dinero, mi trabajo, mi amor. Escuchaba cómo planeaban remodelar la casa desde la sala. «Ese cuarto lo podemos convertir en oficina cuando mamá se vaya». ¿Cuándo? No, sí. La palabra sonaba tan natural en sus bocas, como si ya hubieran tomado la decisión sin consultarme. Anoche,
Mientras doblaba la ropa de los niños que había lavado y planchado, Lucía se acercó con el celular en la mano y los ojos fríos como el atole cuando se enfría. Van a venir los papás de Rodrigo a vivir con nosotros. Necesitamos el espacio, mamá. Tienes que irte antes de fin de mes. Pensé que era una broma cruel. Me reí, esperando que ella también riera. Pero nadie más rió en esa cocina donde tantas veces habíamos compartido café de olla y pan dulce de la panadería del barrio. Esa noche lloré en silencio, mordiendo la almohada para no hacer ruido, porque hasta mi llanto parecía estorbar en esta casa donde había invertido mis últimos años, mis últimos pesos, mi último aliento de esperanza. Nadie me preguntó a dónde iba a ir. Nadie ofreció ayuda. Solo esperaban que desapareciera como el humo del comal cuando se enfría. Mientras las lágrimas empapaban la funda de almohada que yo misma había cosido con tela de la mercería de doña Carmen, los recuerdos comenzaron a desfilar por mi mente como las procesiones de Semana Santa, lentas, dolorosas, pero imposibles de detener. Recordé cuando llegué por primera vez a esta casa. Lucía me recibió con abrazos y promesas. Aquí tienes tu hogar, mamá. Siempre serás bienvenida. Me mostró el cuarto que sería mío, entonces más espacioso, con una cama matrimonial y un pequeño tocador donde pude colocar la foto de Julián y mis santos de devoción. Es temporal, me dijo, hasta que te sientas lista para vivir sola otra vez. Pero yo no quería vivir sola. Quería ser parte de algo. Quería sentir que mi vida todavía tenía propósito después de que la muerte me arrebatara a mi compañero de 50 años. Así que me entregué con la desesperación de quien se ahoga y encuentra una tabla en el mar. El primer mes fue como una luna de miel. Lucía presumía conmigo ante sus vecinas. Mi mamá cocina delicioso. Hace el mejor caldo tlalpeño de toda la colonia. Rodrigo me daba las gracias cuando llegaba del trabajo y encontraba la casa limpia, la comida lista, los niños bañados y con la tarea terminada. Sebastián, entonces de 9 años, me decía «abuela bonita» y se acurrucaba conmigo en el sillón para ver las caricaturas. Camila, de apenas 6, me peinaba con sus deditos mientras yo le contaba cuentos de princesas que vivían en castillos hechos de nubes. Pero lo que ellos no sabían era el precio que yo pagaba por esa armonía familiar. Cada mañana me levantaba a las 5 para preparar el desayuno antes de que Rodrigo se fuera a su trabajo en la fábrica de textiles. Huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes que hacía a mano porque las de la tortillería no saben igual, mamá. Después llevaba a los niños a la escuela caminando 8 cuadras bajo el sol de Jalisco, porque el carro familiar se lo llevaba Rodrigo, y Lucía no tenía licencia de manejar. Regresaba a casa con los pies hinchados y las rodillas que me dolían desde que me caí en las escaleras de mi antigua casa, pero no podía descansar. Tenía que lavar los trastes del desayuno, tender las camas, barrer, trapear, preparar el almuerzo para cuando Lucía regresara de su trabajo medio tiempo en la boutique de ropa de la Plaza del Sol. Los primeros meses, Lucía llegaba agradecida. «Ay, mamá, ¿qué haría sin ti? Huele delicioso». Pero conforme pasó el tiempo, las gracias se volvieron quejas. «Mamá, le pusiste mucha sal al arroz». «Mamá, los niños están muy consentidos contigo». «Mamá, ¿podrías lavar mi ropa aparte? Es que la lavas con mucho detergente». Cada crítica era una pequeña puñalada, pero yo me decía que era normal, que todas las familias pasaban por periodos de ajuste, que el amor verdadero sobrevive a las fricciones cotidianas. Cuando Sebastián se enfermó de varicela, fui yo quien se desveló 3 noches seguidas, poniéndole paños fríos en la frente y dándole sus medicamentos cada 4 horas. Lucía y Rodrigo dormían tranquilos en su recámara con aire acondicionado, mientras yo velaba al niño en el sillón de la sala, con la espalda adolorida y los ojos ardiendo de cansancio. «Gracias, mamá», me dijo Lucía a la mañana siguiente. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Pero cuando Camila tuvo fiebre alta 6 meses después, Lucía me dijo, «Mamá, ya no eres tan joven. Mejor llévala al doctor y yo me encargo». Como si mi experiencia criando a mis 5 hijos, incluyendo a ella misma, de repente no valiera nada. Los gastos fueron otro capítulo doloroso. Al principio, cuando Rodrigo perdió su trabajo por 3 meses,
Ofrecí pagar algunos servicios temporalmente. Saqué dinero de mis ahorros, esos pesos que había guardado centavo a centavo durante décadas, vendiendo quesadillas en la puerta de la primaria y cosiendo vestidos para las quinceañeras del barrio. «Es un préstamo, mamá», me dijo Rodrigo con ojos húmedos. «En cuanto consiga trabajo, te pago todo». Pagué la luz. 1,200 pesos. El gas, 400. El agua, 300. La despensa del mes, 2,500. El uniforme nuevo de Sebastián, 600. Los zapatos escolares de Camila, 800. Cuando Rodrigo regresó a trabajar, nunca más mencionó el dinero. Y yo no me atreví a preguntar, porque había aprendido que pedir era incómodo, que recordar las deudas era de mala educación, que una madre no cobra por ayudar a sus hijos. Así siguió la dinámica. Cada mes, cuando faltaba dinero para algo, todos los ojos se volvían hacia mí, no con palabras, sino con silencios que gritaban más fuerte que cualquier súplica. Lucía suspiraba al revisar las cuentas. Rodrigo se quejaba del precio de la gasolina. Los niños mencionaban que sus amigos tenían mejores útiles escolares. Y yo, como una tonta, como una madre que confundía amor con necesidad, abría mi cartera una y otra vez. Pagué el arreglo del refrigerador, la compostura del carro, la fiesta de cumpleaños de Camila en el salón de fiestas infantiles, el uniforme de fútbol de Sebastián, las medicinas de Rodrigo cuando se lastimó la espalda. Mis ahorros se desvanecían como el azúcar en el agua, pero yo me consolaba pensando que estaba invirtiendo en el amor de mi familia, que cada peso gastado era un ladrillo más en la construcción de nuestro hogar común. ¡Qué ciega estaba! Una tarde, mientras planchaba la ropa de toda la familia en el patio trasero, escuché una conversación entre Lucía y su amiga Marisol, quien había venido a tomar café. «Qué suerte tienes», le decía Marisol, «con tu mamá cuidando a los niños y ayudando con los gastos. Yo pago 3,000 pesos al mes solo por la guardería». «¿Sí?», respondió Lucía con una risa que me heló la sangre. «La verdad es que nos conviene tenerla aquí. Nos ahorra un montón de dinero». «Conviene. Nos ahorra dinero». «No. ¿La queremos aquí?» «No. Es parte de nuestra familia». «No. No podríamos vivir sin ella». «Conviene». Esa noche, mientras preparaba la cena como todas las noches de los últimos 3 años, comencé a preguntarme si realmente era una abuela querida o simplemente una empleada doméstica gratuita que además pagaba por trabajar. La respuesta a mi pregunta llegó de la manera más cruel, a través de pequeñas humillaciones diarias que se acumulaban como gotas de veneno en mi alma. Primero fue mi silla. Durante 3 años, me senté en la misma silla del comedor, la que daba hacia la ventana donde podía ver florecer la bugambilia que yo misma había plantado. Una mañana, cuando bajé a desayunar, encontré que habían puesto una maceta grande en mi lugar. «Ay, mamá», me dijo Lucía sin levantar la vista de su teléfono. «Siéntate en la silla de la cocina. Es que queda mejor así, más espacio». La silla de la cocina era de plástico, incómoda, relegada como un mueble de segunda clase, pero me senté ahí, tragándome la humillación con mis frijoles refritos, mientras ellos ocupaban las sillas tapizadas del comedor como si fuera lo más natural del mundo. Luego fueron los programas de televisión. Cada noche, después de lavar los platos, me sentaba en la sala para ver mis telenovelas. Era mi único momento de descanso, mi pequeño escape de la realidad. Pero poco a poco, comenzaron a cambiar el canal. «Mamá, los niños quieren ver caricaturas», me decía Rodrigo, quitándome el control remoto de las manos sin esperar respuesta. «Mamá, viene el fútbol. Puedes ver tu telenovela en la televisión de la cocina», me decía Lucía, como si fuera una concesión generosa. La televisión de la cocina era pequeña, vieja y apenas se veía bien, pero ahí me exiliaron, a ver mis programas entre el ruido de los trastes y el aroma a grasa de los frijoles. Mi cumpleaños número 73 pasó como un día cualquiera. Desperté con la esperanza de que alguien recordara la fecha. Preparé el desayuno como siempre. Llevé a los niños a la escuela. Limpié la casa. Cuando Lucía llegó del trabajo, le dije con la voz más casual que pude: «Hija, ¿sabes qué día es hoy?». Ella me miró distraída, guardando sus cosas en la bolsa. ¿Martes? Sí, pero…», insistí, sintiendo cómo se me encogía el corazón. «Ah, cierto.
Tengo que ir al banco antes de que cierren. Y se fue. Así, sin más. Ni Rodrigo ni los niños dijeron nada. Esa noche, mientras ellos cenaban y reían viendo la televisión, me senté en mi cuarto con un pedazo de pan dulce que había comprado en secreto y una velita que encontré en el cajón de la cocina. «Feliz cumpleaños, Dolores», me susurré a mí misma, soplando la velita en soledad. Pero lo que más me dolió fue cuando me enfermé. Una gripa terrible me mantuvo en cama por 3 días. Tenía fiebre, dolor de cuerpo, y apenas podía levantarme. Esperé que alguien viniera a preguntarme cómo estaba, que alguien me trajera un té de limón con miel, que alguien se preocupara por la mujer que los había cuidado a todos durante años. Nadie vino. Escuchaba la vida de la casa continuar sin mí. Lucía se quejaba porque no había quien preparara el desayuno. Rodrigo refunfuñaba porque los niños llegaron tarde a la escuela. Los niños preguntaban dónde estaba su almuerzo preparado. Pero nadie subió a mi cuarto. Nadie tocó mi puerta. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Al tercer día, arrastrando los pies y con la cabeza todavía pesada, bajé a la cocina. Lucía estaba ahí, viendo su teléfono mientras se comía un yogur de pie. «Ah, mamá, qué bueno que ya estás mejor. No sabes qué caos ha sido todo esto. Los niños han estado imposibles sin ti. Sin ti. No sin tu cuidado. O sin tu cariño. Sin ti. Como si fuera una empleada que había faltado al trabajo. Fue entonces cuando comencé a despertar. Como si me hubieran echado agua fría en la cara. Empecé a ver con claridad lo que había estado negando durante meses. La revelación más devastadora llegó una tarde de octubre, cuando los niños habían salido a jugar, y Lucía y Rodrigo creían que yo estaba en el mercado. Había regresado temprano porque el carnicero no tenía el tipo de carne que necesitaba para la cena, y al entrar por la puerta trasera, escuché sus voces en la sala. «No sé cuánto tiempo más podamos aguantar esto», decía Rodrigo con voz cansada. «Tu mamá está muy pegajosa. Siempre está ahí. Siempre quiere participar en todo». «Lo sé», respondió Lucía con un suspiro. «Pero nos conviene, ¿no? Nos ahorra mucho dinero. Imagínate si tuviéramos que pagar guardería, empleada doméstica y todos los gastos que ella cubre». «Sí, pero los papás ya me dijeron que quieren mudarse con nosotros. Y la verdad, mi mamá sí sabe cocinar bien. No como tu mamá que le pone tanto condimento a todo». Se rieron. Los dos se rieron. «Además», continuó Lucía, «los papás de ustedes tienen pensión. Podrían ayudarnos igual que mi mamá, pero sin estar tan encima todo el tiempo». «Exacto. Y mi mamá no se mete tanto con los niños. Tu mamá los está malcriando mucho. Sebastián ya no me respeta porque siempre corre con ella cuando lo regaño». Mis piernas temblaron. Tuve que agarrarme del marco de la puerta para no caerme. Ahí estaba la verdad, cruda y dolorosa. No era una abuela querida. Era una empleada conveniente que además pagaba por trabajar. «El problema», siguió Rodrigo, «es como decirle que se vaya sin que parezca que la estamos corriendo». «Ya se me ocurrirá algo», respondió Lucía. «Alguna excusa que no la haga sentir mal. Que no la haga sentir mal. Como si el problema fuera lastimar mis sentimientos y no el hecho de que me estaban usando sin ningún tipo de consideración o amor genuino». Me fui a mi cuarto sin hacer ruido, con el corazón destrozado y las manos temblando. Me senté en la cama y miré alrededor de ese espacio que nunca había sido realmente mío. Las paredes blancas, la cama individual, la maleta que nunca había desempacado completamente, porque siempre pensé que tal vez algún día tendría un closet como el de ellos. Esa noche, mientras preparaba la cena como autómata, cada movimiento me dolía. Picar las cebollas no solo me hizo llorar por el picante, sino por la amargura que se había acumulado en mi pecho. Cuando puse la mesa, miré mi silla de plástico en la cocina y su mesa del comedor, y entendí que esa separación física era solo el reflejo de la separación emocional que había existido desde el principio. Durante la cena, los observé. Rodrigo comía sin levantar la vista, concentrado en su teléfono. Lucía masticaba pensativa, probablemente planeando cómo deshacerse de mí. Los niños parloteaban sobre sus clases, dirigiéndose a sus padres, pero ya no a mí. Me había vuelto invisible en mi propia presencia.
Esa noche, por primera vez en 3 años, cerré mi puerta con seguro. No por miedo, sino por dignidad. Necesitaba un espacio, aunque fuera minúsculo, donde pudiera existir sin ser juzgada, sin ser tolerada, sin ser simplemente conveniente. Me senté en el borde de la cama y abrí mi cartera. Saqué mi libreta donde apuntaba mis gastos y comencé a sumar. En 3 años, había gastado más de 80,000 pesos en esa casa. 80,000 pesos de mis ahorros, mi pensión, mis pequeños trabajos de costura. 80,000 pesos por el privilegio de ser ignorada, humillada y tolerada. Mientras sumaba y resumaba las cifras, una idea comenzó a crecer en mi cabeza. Una idea que me asustaba, pero que también me llenaba de una extraña energía. Por primera vez en años me pregunté, ¿qué pasaría si ya no estuviera aquí? La respuesta a mi pregunta llegó más pronto de lo que esperaba. Al día siguiente, Lucía entró a la cocina con esa sonrisa forzada que ya conocía tan bien, la misma que usaba cuando quería pedirme algo, pero no sabía cómo empezar. «Mamá», me dijo, sirviéndose café en su taza favorita, la de cerámica azul que yo le había regalado en su cumpleaños. «Tengo algo que contarte». Yo seguí batiendo los huevos para el desayuno, fingiendo que no sabía lo que venía, pero mi corazón ya se había endurecido como masa de tortilla fría. «Los papás de Rodrigo van a venir a vivir con nosotros», anunció, como si fuera una noticia maravillosa. ¿No te parece genial? Los niños van a tener más abuelos cerca. Más abuelos. Como si yo fuera reemplazable, como si el amor se pudiera dividir en porciones y repartir entre varias personas sin que perdiera su esencia. Ah, fue todo lo que dije, porque las palabras se me atoraron en la garganta como cuando uno trata de tragar atole demasiado espeso. «El problema es que necesitamos tu cuarto para ellos», continuó Lucía, evitando mi mirada. «Ya sabes, son personas mayores y necesitan más espacio. Pero no te preocupes. Ya pensamos en todo». Pensamos. Siempre era pensamos, cuando tomaban decisiones sobre mi vida sin consultarme. «Hay un asilo muy bonito en la Colonia del Valle», siguió, con el tono alegre que usaba cuando trataba de convencer a los niños de que las verduras eran deliciosas. «Fuimos a verlo ayer. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad y hasta una capilla. Te va a encantar. Un asilo. Después de 3 años de entregarme completamente, de vaciar mis ahorros, de cuidar a sus hijos como si fueran mis propios nietos, me estaban mandando a un asilo». «Mamá, di algo», me rogó Lucía. Pero yo no podía hablar. Sentía como si me hubieran metido la cabeza en una cubeta de agua fría. «Es lo mejor para todos», intervino Rodrigo, que había aparecido en la cocina con el periódico bajo el brazo. «Allá vas a estar con gente de tu edad. Vas a hacer amigos. Vas a tener actividades. Aquí te aburres mucho». Me aburría. Según él, yo me aburría cuidando a sus hijos, limpiando su casa, pagando sus cuentas. Como si todo lo que había hecho durante años hubiera sido por aburrimiento y no por amor. «Además», añadió Lucía, «es mejor que estés con profesionales que sepan cómo cuidar a las personas mayores. Ya no estás tan joven, mamá. Personas mayores, profesionales, como si yo fuera una carga, un problema médico que necesitaba ser atendido por especialistas». «¿Cuándo?», logré preguntar, con la voz ronca como si hubiera estado gritando durante horas. «Pues, este fin de semana», respondió Lucía, jugueteando con su teléfono. «Ya pagamos el primer mes. Es una sorpresa». Una sorpresa. Como si regalarme el exilio fuera un acto de generosidad. Esa noche, cuando los niños llegaron de la escuela, noté que me miraban diferente. Sebastián, que ya tenía 12 años, me abrazó más fuerte que de costumbre. «Abuela, ¿es cierto que te vas a ir?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor», le respondí, acariciando su cabello negro que olía a champú de manzana. «Pero no es para siempre». Era mentira. Los dos sabíamos que era mentira. Camila, ahora de 9 años, se aferró a mi falda como cuando era más pequeña y tenía pesadillas. «No te vayas, abuela. Yo puedo dormir contigo en tu cama. No necesitas mucho espacio». Sus palabras me partieron el corazón. Ella era la única que había pensado en una solución.
la única que había considerado que tal vez yo no quería irme. Los otros abuelos no saben hacer tortillas como tú, me dijo Sebastián, tratando de encontrar argumentos para que me quedara. Y no saben los cuentos que nos dices antes de dormir. Ustedes van a estar bien, les mentí, tragándome las lágrimas. Los otros abuelos los van a querer mucho. Pero por dentro, una parte de mí se preguntaba si Lucía y Rodrigo les habían dicho a sus hijos que me prepararan para irme, si habían planeado que los niños me hicieran sentir querida justo antes de deshacerse de mí. Al día siguiente, los padres de Rodrigo llegaron a conocer la casa. Eran don Mario y doña Esperanza, personas de mi edad, pero con una actitud completamente diferente. Llegaron con maletas, como si ya hubieran decidido mudarse, y comenzaron a inspeccionar cada rincón como compradores, evaluando una propiedad. «Este cuarto está perfecto», dijo doña Esperanza, parada en el umbral de mi habitación mientras yo doblaba mi ropa. «Tiene buena ventilación y está cerca del baño». Hablaba de mi cuarto como si yo ya no existiera, como si fuera un espacio vacío esperando ser ocupado por alguien más importante. Don Mario se sentó en mi cama sin pedir permiso y probó el colchón. «Está un poco duro, pero servirá», dictaminó, como si fuera un juez evaluando las instalaciones. «Mamá», me dijo Lucía, apareciendo en la puerta, «¿podrías hacerles café a los papás de Rodrigo? Quieren conocer tu famoso café de olla». Mi famoso café de olla. De repente, mis habilidades culinarias eran famosas otra vez, pero solo para impresionar a mis reemplazos. Mientras preparaba el café en la estufa, escuché cómo discutían los arreglos de la casa. Doña Esperanza quería cambiar las cortinas de mi cuarto. Don Mario sugirió quitar la foto de Julián que tenía en la mesita de noche, para que el cuarto se vea más neutral. «Claro», respondió Rodrigo. «Mi mamá va a estar muy cómoda aquí. Ella sabe apreciar una buena casa». Su mamá, como si la casa fuera de ella y no de Lucía, como si los años que yo había pasado ahí no contaran para nada. Cuando les llevé el café, doña Esperanza me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Ay, qué rico café!», me dijo, pero luego añadió, «aunque yo lo hago un poco diferente. Le pongo canela y piloncillo, queda más sabroso». «Sí», intervino don Mario. «Esperanza cocina delicioso. Hace unas carnitas que son la envidia de toda la colonia». Lucía y Rodrigo intercambiaron miradas cómplices, como si estuvieran felices de tener una nueva cocinera que viniera con mejores referencias. «Mamá», me dijo Lucía, «¿podrías enseñarle a doña Esperanza dónde guardas las ollas y los condimentos? Para que se vaya familiarizando. Con mi cocina, con mis ollas, con mis condimentos que yo había comprado con mi dinero». Pero lo que más me dolió fue la facilidad con que los niños comenzaron a adaptarse. Sebastián le mostró a don Mario su colección de cartas de fútbol. Camila le preguntó a doña Esperanza si sabía hacer trenzas. Como si fuera lo más natural del mundo tener nuevos abuelos que ocuparan mi lugar. «No se preocupen por mí», les dije a los niños esa noche, cuando vinieron a despedirse antes de irse a dormir. «Ustedes van a estar muy contentos con los nuevos abuelos». «Pero tú siempre vas a ser nuestra abuela favorita», me dijo Camila, con esa honestidad brutal que tienen los niños. Favorita. Como si el amor fuera una competencia que yo había perdido antes de darme cuenta de que estaba participando. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias en las mismas maletas con que había llegado 3 años atrás, encontré algo que me hizo detenerme. Era un billete de lotería que había comprado la semana anterior en la tienda de don Joaquín, el de la esquina. Lo había guardado entre las páginas de mi libro de oraciones, olvidado entre Ave Marías y Padre Nuestros. Lo miré por un momento, ese pedazo de papel con números que habían sido elegidos al azar. Había comprado boletos de lotería durante años, no por ambición, sino por esperanza. La esperanza de que algún día la suerte me sonriera, de que algún día tendría algo más que ofrecer además de mi trabajo y mis sacrificios. Lo guardé en mi cartera sin revisarlo. En ese momento, ni siquiera la posibilidad de ganar me emocionaba. Había perdido algo más valioso que el dinero. Había perdido la sensación de ser querida por quien era y no por lo que podía dar. Pero ese billete, sin que yo lo supiera, estaba a punto de cambiar todo. El sábado por la mañana, mientras Lucía preparaba el desayuno con una alegría fingida que me revolvía el estómago,
Decidí revisar el billete de lotería, no por esperanza, sino por simple curiosidad, como cuando uno revisa un mensaje viejo en el teléfono, sin esperar nada importante. Me senté en el patio trasero, donde la bugambilia que planté años atrás florecía con colores tan intensos que parecían gritar de vida. Saqué el billete arrugado de mi cartera y busqué los números ganadores en el periódico que Rodrigo había dejado sobre la mesa de hierro oxidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los números coincidían. Miré el billete otra vez, segura de que había cometido un error. Volví a revisar los números del periódico, uno por uno, lentamente, como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas muy complicado. No había error. Había ganado. 600,000 pesos. 600,000 pesos. El billete temblaba en mis manos como hoja seca en el viento. 600,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Más dinero de lo que había ganado en todos mis años trabajando. Más dinero de lo que había gastado en esta casa donde me habían tolerado por 3 años. Pero no grité. No corrí a contarles a todos. No salté de alegría. Me quedé sentada en esa silla de plástico, bajo la sombra de mi bugambilia, y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió Julián. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de dolor, sino de algo que no podía nombrar todavía. Mientras lloraba, una sensación extraña creció en mi pecho, como cuando uno tiene fiebre y de repente se rompe, y el cuerpo se siente liviano y nuevo. Por primera vez en 3 años, tal vez por primera vez en décadas, sentí algo que había olvidado que existía: poder. Poder para decidir, poder para elegir, poder para decir no. Guardé el billete en mi brasier, pegado a mi corazón, y entré a la casa. Lucía estaba empacando mis cosas en cajas de cartón, doblando mi ropa con la eficiencia de alguien que quiere terminar una tarea desagradable lo más rápido posible. «Mamá, ¿ya desayunaste?», me preguntó sin levantar la vista. «Tenemos que salir en 1 hora para llevarte a tu nuevo hogar». Mi nuevo hogar. Como si el asilo fuera una casa que yo hubiera elegido. Como si fuera una mudanza emocionante y no un exilio. «Lucía», le dije, y algo en mi voz la hizo voltear. «Necesito hablar contigo». «Out. Ahorita no tengo tiempo, mamá. Tengo que terminar de empacar y luego preparar el almuerzo para cuando lleguen los papás de Rodrigo». «Es importante», insistí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Ella suspiró con ese gesto de impaciencia que había perfeccionado durante los últimos meses. «Está bien, pero que sea rápido. No me voy a ir». Las palabras salieron de mi boca antes de que mi cerebro pudiera detenerlas. Lucía me miró como si me hubiera vuelto loca. «¿Cómo que no te vas a ir? Mamá, ya está todo arreglado. Ya pagamos el asilo, ya les dijimos a los papás de Rodrigo que pueden mudarse. Entonces vas a tener que desarreglarlo», le respondí, sintiendo cómo mi columna vertebral se enderezaba después de años de estar encorvada por el peso de la sumisión. «¿Pero qué te pasa? No puedes quedarte aquí. No hay espacio». «Tienes razón», le dije, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. «No hay espacio para mí aquí. Nunca lo hubo. Pero tampoco me voy a ir a un asilo». Lucía dejó caer la blusa que estaba doblando. «Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir?» «Eso es asunto mío», le respondí, y caminé hacia mi cuarto. Saqué mis maletas de las cajas donde ella las había guardado y comencé a desempacar. No toda mi ropa, solo lo necesario. Lo que realmente era mío. Lo que había comprado con mi dinero. Lo que llevaba mi aroma y mis recuerdos. Rodrigo apareció en la puerta con cara de furia. «¿Qué está pasando aquí? Lucía me dice que no te quieres ir». «Exactamente», le respondí sin dejar de doblar mi ropa. «No me voy a ir. Pero ya está todo arreglado. Los papás ya vienen en camino. Entonces que se queden en un hotel hasta que encuentren otro lugar». «¡Un hotel!», gritó Rodrigo. «¿Sabes cuánto cuesta un hotel? No tenemos dinero para eso». «No es mi problema», le dije. Y esas 4 palabras me liberaron de una manera que no sabía que fuera posible. «¿Cómo que no es tu problema? Eres parte de esta familia». «¿Ah, sí?», me volteé a mirarlo. «¿Desde cuándo?». «Porque hace 3 días escuché que les dije a tus padres que yo era solo conveniente».
que me tenían aquí porque les ahorraba dinero, no porque me quisieran. Rodrigo se puso rojo como jitomate maduro. Tú no tenías derecho a escuchar esa conversación. Y tú no tenías derecho a usar mi amor como si fuera un cheque sin fondos. Lucía llegó corriendo, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, no nos hagas esto. Sabes que te queremos. ¿Me quieren? Le pregunté sentándome en mi cama. ¿Me quieren cuando me pusieron a dormir en el cuarto de servicio? ¿Me quieren cuando me cambiaron mi silla del comedor por una maceta? ¿Me quieren cuando nadie recordó mi cumpleaños? ¿Me quieren cuando estuve enferma 3 días y nadie vino a ver cómo estaba? Mamá, ¿me quieren cuando gasté 80,000 pesos de mis ahorros en esta casa y nunca nadie me dijo gracias? ¿Me quieren cuando escuché que les dijeron a sus amigos que me tenían aquí porque les convenía? Fue solo una conversación, mamá. La gente dice cosas que no siente. No, hija. La gente dice cosas que no se atreve a decir en la cara, pero que sí siente. Rodrigo intervino con su voz de cuando quería tomar control de la situación. Mira, señora, nosotros no la obligamos a venir aquí. Usted decidió quedarse. Tienes razón, le dije poniéndome de pie. Decidí quedarme. Decidí amarlos. Decidí darles todo lo que tenía. Y ahora decido irme. ¿Pero a dónde vas a ir?, gritó Lucía. No tienes dinero. ¿Cómo sabes que no tengo dinero?, le pregunté. Y vi cómo su cara cambió. ¿Revisaste mi cartera? ¿Contaste mis ahorros? No, yo solo pensé que... ¿Pensaste que una mujer de 73 años que trabajó toda su vida, que crió 5 hijos, que cosía vestidos hasta altas horas de la noche para tener dinero extra, no sabría cómo sobrevivir sola? No es eso, mamá. Entonces, ¿qué es? Silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala, el mismo reloj que había visto marcar cada hora de humillación durante los últimos 3 años. Mañana me voy, anuncié. Pueden decirles a los papás de Rodrigo que ya tienen su cuarto disponible. ¿Mañana?, preguntó Lucía. ¿Tan pronto? 3 años fueron demasiado tiempo, le respondí. Mañana es tarde. Esa noche, los niños vinieron a mi cuarto. Sebastián tenía los ojos rojos de llorar, y Camila se abrazaba a su muñeca favorita como si fuera un salvavidas. Abuela, ¿de verdad te vas a ir?, me preguntó Sebastián. Sí, mi amor. ¿Pero por qué? ¿Hicimos algo malo? No, corazón. Ustedes no hicieron nada malo. Nunca. Ustedes son lo único bueno que me llevo de esta casa. ¿Nos vas a visitar?, preguntó Camila. Por supuesto que sí, pero cuando venga, va a ser porque quiero verlos, no porque tenga que cuidarlos. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Sebastián. La diferencia, le expliqué, acariciando su cabello, es que cuando haces algo porque quieres, te da alegría. Cuando haces algo porque tienes que hacerlo, te da tristeza. ¿Cuidarnos te daba tristeza?, preguntó Camila con la voz quebrada. Cuidarlos nunca me dio tristeza, le dije, abrazándolos a los dos. Pero vivir donde nadie me quiere de verdad, eso sí me daba tristeza. Esa noche dormí mejor que en meses. Por primera vez en 3 años, no puse el despertador. Por primera vez en 3 años, no me preocupé por levantarme temprano a preparar el desayuno de otros. Por primera vez en 3 años, dormí sabiendo que al día siguiente mi vida sería diferente. Y por primera vez en décadas, esa diferencia dependía solo de mí. Al amanecer del domingo, la familia se reunió en el comedor de la casa con aire de última cena. Don Mario y doña Esperanza estaban sentados en las sillas nuevas, como reyes entronizados en el territorio que me habían arrebatado. Lucía, impecable con blusa blanca y pantalón de corte moderno, observaba el reloj, ansiosa por sellar mi expulsión. Rodrigo hojeaba un contrato de internamiento en el asilo, con los labios apretados. Los niños merodeaban, incómodos, sin entender del todo la tensión eléctrica que empapaba el aire. Cuando entré con mi bandeja de café de olla, el primero que preparo después de meses sin reconocimiento, sus miradas se clavaron en mí con un silencio tan cargado que hizo vibrar los cristales del ventanal. Dejé la cafetera con cuidado sobre la mesa, el vapor aromático subiendo en espirales de canela y clavo. Me senté frente a ellos, erguida, sin permitirme encogerse, por primera vez desde que llegué a esta casa. Rodrigo alzó la vista. Mamá,
Necesitamos firmar esto. Empujó el contrato hacia mí, como si fuera ya un cadáver que no tuviera voluntad. Al mismo tiempo, doña Esperanza susurró: será mejor para todos. Aquí estarás segura, con gente de tu edad. Su tono gesticulaba con pasión, pero sus palabras eran cuchillos vestidos de terciopelo. Tomé el papel con las manos, notando el ligero temblor de mis dedos. El olor dulce de la miel del café me dio valor. Abrí los ojos despacio y con voz templada comencé. He leído este contrato, pero antes de poner mi firma quiero aclarar algo. Yo nunca pedí este regalo. Ustedes decidieron, hablaron a mis espaldas, tramaron mi salida sin preguntarme si esto me hace feliz o si prefiero quedarme donde aún palpita mi historia. La atmósfera se electrificó. Lucía apretó la mandíbula y sus mejillas se tornaron rojas. «Mamá, esto no es un castigo, es una solución. ¿O prefieres quedarte sola en esa casa enorme que ni tú sabes arreglar?» La voz de Lucía se quebró en un insulto soterrado. Pero antes de que pudiera continuar, puse mi mano sobre la mesa, haciendo que la cafetera tintineara. ¿Solución?, repetí despacio. Cuando opté por venir aquí, no lo hice para ser una carga. Lo hice porque sentí que era mi hogar, porque creí en el amor de mis hijos. Pero ustedes convirtieron mi cariño en un servicio sin pago ni gratitud. Ahora quieren esconderme en un asilo como si fuera un mueble viejo. ¿Es esa la solución para la mujer que les dio vida y cobijó a sus hijos? Don Mario se irguió, indignado. No despotriques, señora. Aquí somos educados, respetuosos. Solo queremos tu bien. Respiré profundo. Tomé mi taza de café y la acerqué a mis labios, dejando que el sabor ardiente deslumbre por un segundo mi convicción. Después, la deposité en el platillo sin beberla ni un sorbo. No necesito educación ni respeto de quien no me ha mostrado ninguno en todos estos años. El respeto se gana cada día con un gracias, con un ¿cómo estás?, con un te quiero, no con contratos ni mudanzas forzadas. Rodrigo exhaló, como si llevara años conteniendo ese gruñido. ¿Y qué quieres? ¿Que nos arrodillemos y te pidamos perdón? No tenemos tiempo para tu drama. Un silencio mortal. Y entonces, con voz clara le respondí: quiero dos cosas. Primero, quiero que me dejen vivir aquí mientras yo decida lo contrario. Y segundo, quiero que hoy mismo dejen de tratarme como un fantasma. Si no pueden darme ni un puñado de respeto, entenderé que mi tiempo aquí llegó a su fin. Lucía abrió la boca, pero el nudo en su garganta la dejó muda. Sus ojos brillaban. Por primera vez quizá me escuchaban de verdad. Los niños, temblorosos, me miraron con asombro. Camila acariciaba su muñeca. Sebastián apretaba los puños sobre la mesa, en clara angustia. Mi tono no subió, pero cada palabra fue un golpe de libertad. No corrojo mi dignidad. No firmaré este contrato de internamiento porque no estoy enferma de soledad ni de abandono. Estoy harta de que mi amor se convierta en tu beneficio. No voy a comprar tu amor con mis silencios. Si quieren un asilo, véndanlo. Pero yo me quedo aquí, en la casa que mis ahorros reconstruyeron y en la que mis manos plantaron geranios, donde mis recuerdos se mezclan con la pintura del salón, con el mosaico del pasillo y con el eco de mi voz contando cuentos a tus hijos. Su silencio habló por ellos. Doña Esperanza desvió la mirada hacia su taza de café fría. Don Mario se acomodó en su silla, como si escuchara por primera vez mi nombre: Dolores. Lucía, temblorosa, se frotó los brazos. «Mamá, yo solo quería... Es que pensábamos...» «Lo que pensaban ya no me importa», interrumpí. «Hoy rompí el hechizo de creer que tu familia es un refugio. A partir de ahora, mi hogar es mi corazón y mi voluntad. Si ustedes me respetan, bienvenido sea convivir bajo este techo. Si no, mañana buscaré otro lugar donde mi ser importe». Sujeté mis maletas, visiblemente listas. Los niños se aferraron a mis piernas, sollozando. Tomé a Camila en brazos y a Sebastián le di un beso en la frente. «Ustedes siempre serán mi familia», les susurré al oído. «Pero abuela también merece ser persona antes que servidor». Lucía abrió la boca, impotente. Rodrigo bajó la mirada. Don Mario murmuró algo ininteligible. Doña Esperanza, con un hilo de voz: «Quizá hablamos de esto muy rápido». Suspiré, liberando el peso de años.
Hablo cuando se hable de mí con honestidad. No necesito excusas. Necesito respeto. Di media vuelta y salí al patio, sintiendo cómo el sol de Guadalajara me calentaba la nuca y me recordaba mi fuerza. Atrás, la puerta del comedor tembló con el eco de mi decisión, y mi sombra se alargó sobre el mosaico como un nuevo comienzo. La mañana siguiente me encontró en pie antes del alba, no por obligación, como solía, sino por entusiasmo. El aire fresco de Guadalajara entraba por la ventana abierta de mi cuarto, trayendo el aroma a tierra mojada de la lluvia de la noche. Me sentí viva. Mis huesos dolían menos y mi corazón latía con curiosidad en lugar de miedo. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y cerré los ojos dejándome llevar por el silencio. Era un silencio distinto, libre de cadenas. El silencio de quien ya no teme al rechazo. Abrí el armario minimalista que había quedado intacto después del empacado y observé mi ropa con una ternura nueva. Elegí un vestido de algodón ligero color azul profundo, con flores bordadas en el pecho, un vestido que había guardado para ocasiones especiales y que ahora era mi uniforme de renacer. Lo descolgué con cuidado, lo acaricié y lo vestí como si me envolviera un abrazo. Bajé al patio, donde aún brillaban gotas de lluvia en las hojas de mi bugambilia. La regué con una regadera de lata, recordando cómo Julián y yo nos turnábamos aquella tarea años atrás. Mientras el agua caía, sentí que regaba también mis miedos, disolviéndolos en los surcos de la tierra. Las flores parecían más vivas, más fuertes, y me inspiraron a creer que yo también podía florecer de nuevo. En la cocina, preparé mi propio desayuno. Tostadas con aguacate y un café negro, con chile en polvo espolvoreado en el borde de la taza, tal como me gusta desde siempre. Me lo bebí despacio, saboreando cada sorbo. Sin prisas, observé el patio. La luz jugaba con las sombras de los geranios, y un colibrí se posó en la bugambilia, como a saludarme por mi libertad recién descubierta. Decidí que ese día sería dedicado a mí. Tomé mi bolso de cuero, el único que había traído de mi casa anterior, y salí al barrio de San Juan de Dios. Caminé por las calles empedradas, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro. Entré a la mercería donde compraba telas para mis costuras. Saludé a doña Carmen, que al verme exclamó: «Señora Dolores, ¿cuánto tiempo? ¿Le ayudo con algo?» «Sí, por favor», respondí con una sonrisa sincera. «Quiero tela para coser mi primer vestido nuevo». Algo liviano y alegre. Mientras revisaba los rollos de lino y algodón, noté que mi pulso se calmó. El simple acto de elegir colores, un amarillo suave, un verde mint, me hizo sentir creativa otra vez. Pagué y salí con la tela en mis brazos, feliz como una niña. Más tarde, me detuve frente al Centro Cultural Libertad. Había visto un cartel que anunciaba un taller de pintura en acuarela para personas mayores. La idea me intrigó. Nunca había pintado más allá de rápidas manchas en servilletas, pero sentí un impulso irrefrenable de intentarlo. Entré, pregunté por la coordinadora y me inscribí. Al recibir mi pincel y mi paleta de colores, sonreí al darme cuenta de que aprender era un derecho que no había perdido, por más años que tuviera. La clase comenzó con la tarea de retratar una flor. Escogí una bugambilia pequeña en un jarrón sobre la mesa. Sin pretensiones, mojé el pincel en pigmento púrpura y dejé que el agua guiara mis trazos. Cada vez que el pincel rozaba el papel, sentía una chispa de alegría. Al terminar, miré mi obra. No era una pintura perfecta, pero era mía. Mi primera creación después de años sintiéndome invisible. Al salir del centro, me detuve en una cafetería cercana. Me senté en una mesa junto al ventanal y pedí un capuchino con canela. Saqué mi libreta, esa en la que anotaba gastos y tormentos, pero esta vez la abrí en una página nueva. Sueños y planes. Escribí a mano. Terminar mi vestido de lino verde mint. Ir al taller de teatro comunitario, visitar la peña de guitarra de los jueves en la plaza, leer aquel libro de cuentos que compré hace meses, hacer una comida para mis amigas y compartir risas. Cerré la libreta con satisfacción. Mi vida tenía un proyecto. Yo misma. Esa tarde, recibí un mensaje de mi amiga de la infancia, Mercedes. Habíamos crecido juntas en Zapopan, pero hacía años que no hablábamos.
Ella me invitó a tomar el té al día siguiente en su casa de Tlaquepaque. Al leer sus palabras, mi pecho se llenó de ilusión. Sentí que, poco a poco, tejía de nuevo mi red de afectos auténticos. Regresé a mi casa con el paso ligero, casi danzando entre los árboles que bordean la avenida de mi colonia. Al entrar, respiré el aire ya familiar, pero no de opresión, sino de hogar propio. Lucía y Rodrigo estaban en la sala. Al verme, se miraron con un atisbo de incomodidad. Los niños jugaron a mi alrededor. Les saludé con un beso en la mejilla y les prometí llevarles galletas caseras al día siguiente. Subí a mi cuarto. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. Había recorrido un camino corto en distancia, pero enorme en significado. En pocas horas, había descubierto que renacer no era un acto gigantesco, sino una serie de pequeñas acciones decididas. Elegí mi ropa, compré tela, pinté, escribí sueños, reconecté con Mercedes. Cada gesto pequeño erosionó el muro del miedo que me había construido. Esa noche, en lugar de dormirme pensando en qué necesidades ajenas debía atender, me dormí soñando con un vestido verde en una clase de teatro, con Mercedes riendo y con la bugambilia espléndida en mi patio. Soñé que era yo misma, sin permiso ni disculpas. Al despertar, supe que la transformación había empezado de verdad, y supe también que no había vuelta atrás. Mi renacimiento era una espiral que seguía ascendiendo, un renacer diario en cada elección que hiciera por mí, en cada paso que diera hacia mi propia felicidad. Y esa certeza era, sin duda, el regalo más grande que podía brindarme a mí misma. Han pasado 5 meses desde que decidí romper las cadenas que me ataban a esta casa de Guadalajara. El sol de febrero ilumina el patio donde, día tras día, he visto brotar mis propias raíces junto a las bugambilias que planté hace décadas. Ahora, cada mañana, me siento en mi silla de hierro forjado, esa misma que un día me relegaron a la cocina, y escribo en mi diario: soy dueña de mi historia. Desde aquel día del confrontamiento final, sucedieron muchas cosas. Lucía y Rodrigo intentaron negociar mi permanencia con promesas y sonrisas forzadas, pero yo ya nada esperaba de ellos. Mis maletas quedaron vacías, pero mi corazón se llenó de otras alianzas. Primero, Mercedes llegó a visitarme con té de manzanilla y recuerdos de nuestra infancia en Zapopan. Hablamos durante horas, recordando travesuras y sueños que habíamos olvidado. Ella me inspiró a abrir un pequeño grupo de costura en el centro comunitario de la colonia Providencia. Cada martes nos reunimos 5 señoras mayores. Tejemos, hablamos de novelas y compartimos recetas de atole y tamales. Nunca imaginé que mis manos, que habían cosido vestidos para quinceañeras y remendado uniformes de escuela, pudieran ofrecer tanto consuelo y alegría a otras mujeres. Mi taller de pintura se convirtió en mi segunda casa. Lo que empezó como un ejercicio tímido de acuarela se transformó en una serie de paisajes urbanos. La fachada azul del Teatro Degollado, la cúpula dorada de la catedral, la línea de tranvía que recorre el centro histórico. Mi obra fue invitada a una pequeña exposición en la Galería Municipal, donde mis cuadros colgaron junto a artistas locales. La inauguración fue un capítulo inolvidable. Me presentaron como Dolores Esperanza Vázquez, pintora de la memoria y del renacer. Por primera vez, un micrófono señaló mi nombre no para pedirme casa, dinero o servicio, sino para celebrar mi talento. En mi vida cotidiana, el despacho de abogados que contacté tras mi confrontación me ayudó a formalizar un acuerdo de convivencia. Lucía y Rodrigo firmaron un documento en el cual se comprometían a respetar mi espacio, mis horarios y mi autonomía económica. No hubo multas ni castigos, solo un pacto de buena vecindad familiar. La casa volvió a ser mi hogar, sin jaulas ni obligaciones forzadas. Mi cuarto de servicio se transformó en estudio y biblioteca. Estanterías con mis santos de devoción, fotografías de la boda de Julián y varias estanterías repletas de mis libros favoritos de poesía y ensayo. Los niños han cambiado su manera de verme. Sebastián me pide consejos para sus proyectos escolares y presume con orgullo que mi abuela pintora expuso sus cuadros. Camila trae flores silvestres del parque y me las regala con inocencia.
Ya no se asombran de mis risas espontáneas o de mis silencios profundos. Viven mi presencia con naturalidad. Don Mario y Doña Esperanza, los nuevos abuelos de papel, me saludan con respeto cuando coincidimos en la sala. Aceptaron mi lugar como miembro activo de la familia, no como un capricho ni una obligación. He emprendido un pequeño viaje interior y exterior. Con Mercedes, planificamos un fin de semana en Tequila. Degustamos añejos, recorrimos campos de agave al amanecer y dormimos en un hostal encantador al pie de las montañas. Fue un ritual de liberación. Cada sorbo de tequila confirmaba mi derecho a disfrutar de la vida más allá de la rutina familiar. También visité mi pueblo natal en Michoacán, donde las calles empedradas y las casonas coloniales me recibieron con la nostalgia de siempre. Allí reencontré a mi hermana Carmen, con quien abracé viejas rencillas y volví a ser la hermana que acompañaba sus sueños de juventud. Por las noches, todavía cierro los ojos y veo aquel amanecer en que descubrí el billete de lotería ganador. Aquel instante fue la chispa, pero mi verdadero premio fue la fe en mí misma. Aprendí que el valor no proviene de una suma de dinero, sino de la fuerza interior que se revela cuando nos atrevemos a decir basta y levantamos los ojos para reclamar nuestro lugar en el mundo. Hoy, a mis 74 años, me siento renacida. No temo a la soledad, porque sé que estoy rodeada de amigas y proyectos que hacen latir mi sangre de ilusión. No temo al rechazo, porque descubrí que mi dignidad no descansa en la aprobación ajena. No temo al futuro, porque cada día construyo mi camino con pinceles, agujas y palabras. Y si tú, que me escuchas, sientes que mi historia resuena en tu corazón, pregúntate, ¿cuántas veces he cedido mi voz por miedo? ¿Cuántas veces he olvidado mi valor para servir a otros? Te invito a responder en los comentarios, compartiendo tu experiencia o la de alguien cercano. Si esta historia tocó tu vida, deja tu like y suscríbete para que más personas mayores sepan que nunca es tarde para reclamar su libertad y florecer de nuevo.